Muy buenos días. Para este taller de Derecho Constitucional nos reunimos Mayerly Ramos, Jorge Juan Obando, John Alexander Maya, Ricardo Quiñones y Felipe Múnera. El constitucionalismo en Colombia ha evolucionado a lo largo de su historia, reflejando cambios sociales, políticos y culturales. Las constituciones han sido instrumentos fundamentales para establecer derechos, formas de gobierno y principios que rigen la vida en sociedad. Este taller se enfoca en 5 momentos cruciales: las constituciones de la independencia, las de la Gran Colombia, las de la Nueva Granada, las constituciones federales y la Constitución de 1886. Con un análisis de cada periodo podemos entender cómo se configuran las bases del Estado colombiano moderno. Para iniciar, tenemos la compañera Mayerly con la Constitución de la Independencia. Muy buenos días. Bueno, la Constitución de la Independencia tuvo un dominio español en el 1810. En esa Constitución se hicieron grandes acontecimientos que tuvieron un desarrollo social y político que impactaron a los habitantes de dicha época. Bueno, después de la independencia de la Constitución, la Iglesia tuvo un papel muy trascendental, ya que perdió su influencia y los federalistas deseaban conformar una Constitución libre del clérigo. Un contexto súper importante que se dio fue la reunión para debates sociales y políticos, evitando la intervención de la Iglesia en ese entonces. En la siguiente diapositiva podemos evidenciar el contexto histórico que se dio, que sería la independencia de Colombia, la independencia por medio de la Constitución de Cundinamarca, la cual se dio en el 1810. En esa Constitución se inició la separación de poderes, se dio el reconocimiento de los derechos, el cual tuvo una amplia magnitud porque entonces ya los habitantes empezaron a estudiar saberes y tener conocimientos previos para estar informados de lo que pasaba en ese tiempo. Pero este derecho, este saber se vio limitado debido a la inestabilidad política y las guerras de ese entonces. Uno de los personajes muy importantes de esta época fue Antonio Nariño. Ese señor se citó como presidente y creó una estructura monarca. Bueno, adicionalmente a eso, en esa constitución no todo fue tan fácil, ya que se vinieron dando batallas militares, debates ideológicos y la lucha sobre una nueva reorganización del Estado. Encontramos también allí que esa se vio fue formada como parte de modelo de gobierno y se obstaculizó por falta de consenso en los factores revolucionarios. Entonces, como que se intentó procrear esa nueva revolución, esa nueva constitución, pero a la vez se vio frenada por gobernantes, por todos los obstáculos que presentaron los habitantes en ese momento. Una muy importante fue la Constitución de Cartagena. Esa se dio en el 1812. Esa constitución fue la más trascendental, la que buscó las cosas con más claridad, ya que adoptó su propia constitución. Esa adoptó su propia constitución, fue de carácter federalista y buscó una autonomía local. Buscaron independizarse de otras provincias, pero sin generar guerras o novedades con las diferentes provincias. Entonces, como que buscaron realizar su independencia, pero de una forma tranquila y trascendental. Una de las grandes constituciones que se dieron a lo largo del tiempo fue la rebelión comunera. Esa se dio en 1810, fue que surgió la Constitución del Estado Libre, la independencia, y algo muy importante que marcó esa época fue la independencia del Socorro. Esa se dio el 15 de agosto. En el 1811 surgió la Constitución de la República de Tunja, en el 1812 la de Cundinamarca, que fue el 17 de abril, y la de Popayán, que fue el 17 de junio. Esas constituciones en el 1815, pues ya como que fueron avanzando las constituciones, pero fue la última que se dio, que fue la Constitución del Estado Libre de Neiva, que fue en el 1815, el 31 de agosto. A continuación, mi compañero John Alexander les va a seguir con la información. Gracias, Mayerly. Un cordial saludo a todos mis compañeros y a la docente de Derecho Constitucional. Posteriormente a la información que nos entrega nuestra compañera
nace una nueva nación denominada la Gran Colombia, que pues aquí vamos a hablar un poco de la Constitución de 1821, también conocida como la Constitución de Cúcuta. Esta constitución representa el primer intento por consolidar esta nación, esta naciente nación en América del Sur. Fue un documento de gran trascendencia histórica porque fue la primera constitución escrita y promulgada en la Gran Colombia, estableciendo así un orden jurídico y político para esta nueva nación. Esta constitución representó la unión de los territorios de la Nueva Granada, Venezuela y posteriormente Ecuador bajo un mismo marco legal. Se basó en los principios del liberalismo político, la soberanía popular, la división de poderes y los derechos individuales. Estos principios fueron una novedad en esta región dominada pues obviamente por regímenes monárquicos y autoritarios. Esta constitución otorgó de manera legítima a este nuevo gobierno y a las instituciones, pues donde establecieron un sistema de democracia. Sirvió como modelo para la elaboración de otras constituciones en América Latina, consolidando así los principios de constitucionalismo en la región. En esta constitución se marcó por tener o establecer un sistema federal, donde los departamentos tenían cierta autonomía, pero pues estos departamentos igualmente estaban o seguían subordinados al gobierno central. También se caracteriza porque se separó los poderes del Estado en legislativo, ejecutivo y judicial, pues obviamente con el objetivo de garantizar un equilibrio de poderes y evitar la concentración de la autoridad en una sola persona o pues una sola institución. Igualmente, como característica adicional o especial a esta Constitución, se establece un sistema electoral basado en el voto. Otra característica principal de esta Constitución es que fue redactada o inspirada y explora a fondo las ideas de Montesquieu, Rousseau y otros enciclopedistas franceses que influyeron en la redacción de esta Constitución. Posteriormente, una vez sigue la Constitución de 1830, donde ya evolucionó, digamos, no tan positivamente, ya que la Gran Colombia ya viene experimentando dificultades económicas y políticas, lo que conlleva a una división o a movimientos separatistas. La Constitución de 1830 es un producto del Congreso convocado por Simón Bolívar. Fue un intento por mantener unida la Gran Colombia ante crecientes tensiones entre los diferentes departamentos. Sin embargo, este documento legal, lejos de solucionar los problemas, pues los acrecentó y reveló pues profundas diferencias entre centralistas y federalistas. Bolívar, un gran impulsor de la unidad latinoamericana, siempre defendió un gobierno central, contrario a como nació en 1821, que fue un gobierno federal. Bolívar defendía el gobierno central, donde garantizaba, pues, entre comillas, la estabilidad y el progreso de la nación. La Constitución de 1830 reflejaba una visión concentrando el poder en el Ejecutivo y limitando la autonomía de los departamentos. Posteriormente a esta Constitución, llegamos a la Constitución de 1832, donde ya se puede mirar que pese a los grandes esfuerzos que tuvieron todas las personas que forjaron la Constitución anterior, ya se disuelve la Gran Colombia y se promulga unas nuevas constituciones en los estados sucesores, Venezuela, la Nueva Granada y Ecuador. En esta nueva constitución se estudia las características distintas de cada una de las constituciones que la preceden, adaptando cada constitución, pues obviamente a su región, a su cultura, la de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador.
Bolívar era un ferviente admirador de las ideas ilustradas y de los principios republicanos. Sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad influyeron profundamente en estos documentos constitucionales. Las principales tensiones entre todas estas personas defendían un gobierno centralizado. Esa fue la característica de esta constitución. A grandes rasgos, este es un resumen de esta constitución de este periodo. En este momento ya le doy la palabra a mi compañero Jorge Juan. Gracias, John Alexander. Muchas gracias. Saludo cordial para nuestra docente de Derecho Constitucional, Ana María Galindo Lara, para Mayerlis Ramos, para Felipe y para Ricardo, con quienes tengo el gusto de compartir esta presentación. Continúo entonces, gracias compañero. Transcurría el año de 1832, exactamente el 1 de marzo, y se publicaba la Constitución de la República de la Nueva Granada. Se destacan como su legado que redujo el periodo presidencial a 4 años, el de los senadores y representantes a 2. Promulgó la libertad de vientres, un gobierno bicameral y la igualdad ante la ley sin importar los bienes y el oficio. Dividió el territorio en provincias, cantones y distritos parroquiales. El objeto de las Fuerzas Armadas es entonces la defensa de la independencia y se fortalece la libertad de imprenta. Es la constitución del llamado Congreso Admirable. Después de la muerte de Simón Bolívar, con ella se dio cierre a la idea de unidad que se buscaba en Angostura. Entonces surge el Estado de la Nueva Granada, en cabeza del presidente Francisco de Paula Santander. La Constitución de 1843 es promulgada el 8 de mayo, producto del antecedente conocido como la Guerra de los Supremos, siendo presidente José Ignacio de Márquez y personalidades importantes en ese momento, José María Obando, Salvador Córdoba y Tomás Cipriano de Mosquera. Como principales hitos de esta Constitución quedan: elimina el sufragio universal, se inician las pugnas partidistas entre liberales y conservadores, centralistas y federalistas para esa época, y ordena profesar la religión católica. Conocida como la Constitución Neogranadina, se promulga el 21 de mayo de 1853 una nueva Constitución, cuyos principales legados son: ella marca el inicio del liberalismo, propiamente dicho, se pone fin a la pena de muerte, se prohíbe la esclavitud y se da paso al matrimonio y divorcios civiles. Es la Constitución con la que gobernó José María Obando, fortaleciendo el ideal federal. Es la Constitución liberal en que se fundó la idea de libertades individuales, incluida la libertad religiosa, y se inició la separación entre la Iglesia y el Estado. También instituye que cada provincia dicte su propia Carta Magna. La Constitución de la Confederación Granadina es promulgada el 22 de mayo de 1858 y está integrada por 8 estados independientes: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander. Algunas de las decisiones más importantes que de ella se derivaron: se revoca la figura del vicepresidente. El gobierno se encargará de llevar a cabo el Censo Nacional General, también de permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la Confederación. Los parámetros de la Corte Suprema quedan definidos. Se determina libertad de pensamiento y de imprenta, libertad para ejercer cualquier religión e inmunidad de domicilio como inviolabilidad de la correspondencia. Para concluir, terminaré diciendo, y para lo cual cito el artículo 200 años de Constituciones Nacionales Colombianas 1821-2021 de Hugo Andrés Arenas Mendoza, abro comilla:
Los cambios constitucionales en Colombia han obedecido a diferentes causas como la independencia ante la corona española, las guerras civiles, las crisis económicas y las causas religiosas. Cierro comillas. Con esto termino mi intervención. Gracias por la atención y le doy paso a mi compañero Ricardo. Ricardo, adelante. Muchísimas gracias, Jorge Juan. De acuerdo a lo expresado por ti, nuevamente renuevo los cordiales saludos para mis compañeros, para la profesora, y continúo con el tema de las constituciones federales. Dentro de los momentos más significativos relacionados con el federalismo en Colombia, analizando las implicaciones de estas constituciones en la estructura del Estado y en la vida política. La independencia de Colombia en 1810 creó un vacío de poder y la necesidad de establecer un nuevo orden jurídico durante este periodo. Se adoptaron varias constituciones, pero fue la Constitución de Cúcuta de 1821 la primera en establecer un marco constitucional formal. Esta constitución promovió un gobierno central fuerte dentro de la Gran Colombia, aunque la inestabilidad política y las tensiones regionales llevaron a cuestionar su eficacia. La Constitución de 1863 es el punto culminante del constitucionalismo federal en Colombia. Esta Constitución representó una respuesta a la inestabilidad del periodo anterior, buscando establecer un sistema federal que otorgara mayor autonomía a los estados. Inspirada por modelos federales internacionales, promovió la descentralización y la autonomía regional, en un intento de reconciliar las diversas identidades locales con la necesidad de una unión nacional. El impacto de la Constitución de 1863 fue significativo, ya que buscó integrar las demandas de regiones que se sentían marginadas por el centralismo anterior. Sin embargo, este enfoque también generó una fragmentación política evidenciada por la aparición de múltiples facciones y conflictos armados. A pesar de sus buenas intenciones, el sistema federal se mostró ineficaz para garantizar la estabilidad política y la cohesión nacional, lo que eventualmente llevó a su revisión. El periodo federal en Colombia, especialmente durante la Constitución de 1863, dejó lecciones importantes sobre la gobernabilidad y la presentación política, la búsqueda de un equilibrio entre la autonomía regional y la unidad nacional. Continúa siendo un tema relevante en la discusión sobre la estructura del Estado colombiano. Las tensiones que surgieron de este enfoque descentralizado siguen resonando en el actual debate sobre la forma del Estado y la distribución del poder. La ineficacia del federalismo culminó en la adopción de la Constitución de 1886, que restablece un modelo centralista. Esta transición reflejó el deseo de un gobierno más fuerte que pudiera garantizar el orden y la estabilidad de un país marcado por la polarización. La Constitución de 1886, que va a tratar ahora mi compañero Felipe Múnera, aunque exitosa en términos de estabilidad política, ignoró muchas de las aspiraciones regionales que habían sido promovidas durante la era federal. Las constituciones federales en Colombia, especialmente la de 1863, representan un momento crítico en la evolución del constitucionalismo en el país. Aunque el modelo federal ofrecía promesas de mayor autonomía y representación regional, su implementación enfrentó múltiples desafíos que condujeron a un retorno al centralismo. El estudio de estas constituciones no solo es fundamental para comprender la historia política de Colombia, sino que también ofrece insights valiosos sobre las dinámicas de poder que persisten en la actualidad. La experiencia del federalismo en Colombia subraya la complejidad de construir un Estado que refleje la diversidad del país, un desafío que sigue siendo relevante en el contexto contemporáneo. Para lo siguiente le doy paso a mi compañero Felipe Múnera. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, y a todos los compañeros que me antecedieron.
Vamos a cerrar esta gran exposición. Un cordial saludo a nuestra docente de Derecho Constitucional y finalizando con una de las constituciones que fue la que fortaleció todos estos procesos anteriores y quiso pues poderlos concretar en una propuesta. Es así como Rafael Núñez crea la Constitución Política de 1886. Esta Constitución marcó un antes y un después en la organización política y social del país. Vigente durante más de un siglo, esta Carta Magna sentó las bases para un Estado centralizado y conservador. Esta Constitución de 1886 tuvo un profundo impacto en la historia de Colombia, en aspectos como el fortalecimiento del Estado, ya que consolidó la figura del presidente como jefe de Estado y de gobierno, centralizando el poder ejecutivo. Es por ello que para este entonces Bogotá pasa a ser un distrito especial. La relación Iglesia-Estado estableció una estrecha relación entre la Iglesia Católica, otorgando a la primera un papel preponderante en la educación y la vida social. Era por ello que la Iglesia Católica emitía conceptos sobre todos los temas que tenían que ver de gran importancia para el país. Un modelo económico que impulsó la agricultura y la exportación, convirtiendo la actividad del café en su principal actividad de producción y exportación. Se generó un monocultivo a nivel nacional. Y un sistema político que consolidó al bipartidismo entre liberales y conservadores que dominaron la vida política colombiana durante todo el siglo XX. Antes la derogación de la Constitución de 1886, debemos tener presente los siguientes aspectos. La base histórica y legal. Dicha Constitución estableció principios del ordenamiento jurídico colombiano que aún hoy son relevantes. El proceso gradual de reforma. Las constituciones son documentos vivos que evolucionan con el tiempo para adaptarse a las nuevas realidades sociales, políticas y económicas. A pesar de que nació la Constitución de 1991, si bien la reemplazó como norma suprema, no significó el fin de la influencia de la Constitución de 1886 en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Es así como damos por terminado esta exposición sobre los temas constitucionales que nos abarca. Gracias, Felipe. Gracias, compañeros.